Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar desde el Congreso la senadora comunista Claudia Pascual, pero además, ojo, porque ella fue ministra de la Mujer y Equidad de Género, por lo tanto, súper interesante lo que nos puede decir respecto de los casos Monsalve, de la denuncia en contra del presidente de la República y más. También están en plena aprobación de la tramitación de presupuestos, así que hay mucho que conversar en una jornada que continúa con muchas informaciones que comenzamos a revisar en estos titulares. La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó el recurso de la defensa de Manuel Monsalve y ratificó su prisión preventiva por considerarlo, comillas, un peligro para la seguridad de la sociedad. La Fiscalía y la abogada de la denunciante valoraron la decisión, mientras que la defensa del ex subsecretario anunció la renuncia de María Inés Horvitz por diferencias con el resto de los juristas. La defensa del presidente se reunió con la Fiscalía por la denuncia de acoso sexual y difusión de material comprometedor presentada contra el mandatario. Pese a la expectación, el representante del jefe de Estado evitó dar declaraciones sobre cómo se enteró la moneda de la denuncia. En paralelo, la ministra y el subsecretario del Interior aseguraron que aclarar ese punto es responsabilidad del abogado del presidente Boric. Con la participación de 9 exsoldados, hoy se realizó la reconstitución de escena de la fatídica marcha en Putre, que terminó con la muerte del conscripto Franco Vargas. En la diligencia se contrastaron las versiones de los exuniformados que participaron en la caminata del 27 de abril. Además, y a solicitud del fiscal Mario Carrera, la madre del conscripto estuvo presente en la actividad. En temas internacionales, miles de libaneses comenzaron el retorno a sus hogares tras casi 14 meses de ataques cruzados entre Israel y Hezbollah. Esto porque hoy comenzó el alto al fuego que durará 60 días. Tras esto, las únicas fuerzas que podrán desplegarse al sur del río Litani serán las libanesas y las de las Naciones Unidas. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Tras algunos meses de espera, senadores oficialistas y de oposición se unieron para presentar un proyecto de reforma al actual sistema político. Vamos a tomar contacto con Francisca Cárdenas, quien tiene todos los antecedentes de esta propuesta desde el Congreso Nacional. Francisca. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas. Son varios los partidos políticos que podrían desaparecer si es que se llega a aplicar lo que es esta reforma al sistema político que han presentado durante esta jornada senadores tanto del oficialismo, en este caso del Partido Socialista, del PPD y también de la oposición, con firmas de, por ejemplo, la senadora Luz Ebensperger de la UDI, también del presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, en torno a lo que es esta iniciativa que fija dos cosas claves. Primero, lo que es y lo que podría dar con la eliminación de estos partidos que desaparezcan, digamos, en el futuro, que es fijar este umbral de 5% de votación para que los partidos políticos puedan tener representatividad en el Congreso Nacional y, por otro lado, el cese del cargo de parlamentarios que renuncien a sus partidos con los que fueron electos finalmente, desde donde fueron electos, de origen. Es así como se ha planteado esta idea por parte de los senadores, que ha generado varias críticas también internas, incluso en el Partido Socialista, en el PPD también, porque había un punto de prensa que se iba a anunciar esta reforma por parte del senador Durresti junto a la presidenta de su partido. Eso no sucedió, solamente lo hizo él con la oposición y con un representante del PPD, en este caso el senador Lagos Weber, en vez de la presencia del presidente del PPD, el senador Quintana. Escuchemos entonces parte de las reacciones durante esta jornada. Hace largo tiempo hemos venido conversando, principalmente en la Comisión de Constitución, de poder presentar un proyecto que avance y genere un consenso de poder reformar el sistema político en nuestro país. Creo que hay un consenso amplio de buscar mayor estabilidad política, mayor representatividad y mayor gobernabilidad, y por eso estamos abriendo un debate. Este es un proyecto bien consensuado, bien trabajado, pero que abre un debate precisamente para poder tener un sistema de un umbral electoral en materia de definición de las elecciones, tanto de diputados como de senadores. Nosotros tenemos nuestras facultades acá, yo creo que se ha conversado también con los representantes de los partidos que hoy día estamos acá, con sus diputados en la Cámara, y yo espero que esto avance. Estamos frente a un sistema
político que ya ha cumplido su ciclo y tenemos que mejorarlo porque mejorándolo mejoramos la democracia. Estoy en representación de probablemente una fuerza política que eventualmente con esta misma ley, con esta misma reforma constitucional, no alcanzaría los porcentajes para su subsistencia. Creo que precisamente ese es uno de los desafíos de un sistema absolutamente fragmentado políticamente como el que hoy tenemos, es que esas fuerzas aspiren también a desafíos y a crecer. Y creo que hoy día, en una democracia como la que nosotros tenemos, con cerca de 26 formaciones políticas, 21 existentes, 5 o 6 más en formación, la posibilidad de llegar a acuerdos y la posibilidad de tener fuerzas predecibles y con capacidad de tender puentes las unas con las otras disminuye enormemente. Claro, hay que decir que esta reforma al sistema político, esta iniciativa la iba a anunciar el senador Urresti del Partido Socialista hace varios meses atrás, pero eso finalmente no prosperó, no alcanzaron las firmas, no alcanzó a reunir las firmas. De hecho, preguntamos en los pasillos del Congreso Nacional y nos dijeron que hasta última hora las estaba reuniendo, las logró transversalmente, eso sí, por parte de la oposición, también por parte del PPD, y finalmente anuncia esta reforma que además establece que es para evitar la polarización, da varios ejemplos también de cambios al sistema político que se hicieron en el gobierno del expresidente Lagos, también en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, lo que ocurrió también dentro del proceso constituyente y, por otro lado, da ejemplos de cómo funciona el umbral del 5% en otros países como Alemania, Portugal y también de un 4% en este caso en Italia y en Suecia. Escuchemos entonces parte de algunas reacciones en torno a lo que ha sido esta iniciativa. Cualquier reforma al sistema político que no lleve aparejada la reforma que instala de manera definitiva y permanente el voto obligatorio es, la verdad, hacerle trampa a la ciudadanía. Aquí, si queremos efectivamente que exista participación de todas y de todos, que exista una real representación en el sistema político de nuestro país, se requiere previa a cualquier discusión la aprobación del voto obligatorio de manera permanente en nuestro país. Y hoy día, lamentablemente el gobierno, porque sí está detrás del gobierno, no podemos entender que de manera mañosa estén los parlamentarios oficialistas, porque ellos están detrás de una reforma al sistema político, pero que no implementa el voto obligatorio. Esta reforma política no se hace cargo. No nos olvidemos que las próximas elecciones parlamentaria y presidencial no viene con la implementación del voto obligatorio. Lo que hizo el gobierno hizo una transitoria y le miente a la ciudadanía. Dijimos que este diálogo se iba a realizar debidamente distanciado de los eventos electorales para que sea un debate pensando en lo que es mejor para la democracia chilena y no lo que conviene a una fuerza política en particular. Nosotros vamos a proponer este diálogo, no sabemos si va a ser a través de un mensaje o una indicación a los proyectos que se han presentado y va a incorporar la propuesta del gobierno tanto modificaciones de carácter constitucional como modificaciones de carácter legal. Claro, ahí están entonces las distintas reacciones de Demócratas, uno de los partidos que incluso podría desaparecer, como también Amarillos por Chile en el futuro, si es que se llega a establecer esta norma, esta iniciativa por parte de los senadores, si es que se llega a votar. También hay que decir que esta no es una reforma al sistema político del Ejecutivo, y así lo han dejado claro acá quienes han estado muy atentos desde el gobierno en el Congreso Nacional a lo que ha sido este anuncio por parte del senador de Urresti y otros senadores de la oposición. Es una reforma que es iniciativa del senador de Urresti, que obtuvo las firmas, digamos, los apoyos de los otros parlamentarios de otros sectores políticos. Pero hay un poco de molestia también por cómo se hace este anuncio y también por parte de los diputados oficialistas porque no se les incluyó en esta negociación y en esta discusión también en torno a este anuncio de reforma al sistema político. Otra de las cosas que decían algunos senadores es que falta lo que es la reducción parlamentaria, que vuelva a 120 diputados, solo en el caso de los diputados, eso sí, no en el caso de los senadores. Así que vamos a ver qué va a pasar y cómo se va a aterrizar también este anuncio que han hecho estos senadores de manera transversal en las próximas semanas. Le agradecemos a Francisca Cárdenas por toda la información. Quedamos muy atentos a seguir este tema. Un proyecto, además, que establece un artículo transitorio para que no desaparezcan estos partidos más pequeños de inmediato. Así que vamos a ver cómo se da la discusión
en el Parlamento. Bueno, y el Congreso aprobó por completo el proyecto de ley de presupuesto. El informe de la Comisión Mixta contó con 37 votos a favor y solo 1 en contra para luego recibir el visto bueno de la Cámara de Diputados y del Senado. Dentro de las partidas que fueron repuestas por la Comisión están los 500 millones de pesos para la Subsecretaría del Interior, que habían sido eliminados tras la polémica del caso Monsalve y el posible mal uso de gastos reservados de la cartera. Pese a que el proyecto fue despachado, el gobierno insiste en que aún hay elementos respecto a políticas públicas que a su parecer son inconstitucionales. Por lo mismo, se espera que el Ejecutivo asista al Tribunal Constitucional para impugnar algunos de estos aspectos. Este proyecto de ley de presupuesto, que ahora se va a convertir en ley, en el conjunto va a involucrar un crecimiento del gasto público del orden del 2% respecto de la ley de presupuesto anterior, más reajuste de leyes especiales. Entre sus mayores prioridades en términos de asignación de recursos están los temas de seguridad ciudadana, de salud, de educación, de cultura y vivienda, entre otros, pero estos son los ministerios que tuvieron los mayores incrementos porcentuales o absolutos en la asignación de recursos. Bueno, y nuevas críticas apuntaron a la moneda por la manera en que ésta enfrentó la denuncia contra el presidente Gabriel Boric. Una de ellas tiene relación en cómo se enteró el Ejecutivo de la causa judicial. Ese es el punto, cómo se enteró de la causa judicial y también por la supuesta defensa. La defensa se hizo, digamos, pero desde el Palacio de Gobierno es la pregunta si era lo adecuado o no. Los detalles con Macarena Román. Sin emitir ninguna palabra, así abandonó la Torre Centenario el abogado del presidente Gabriel Boric, tras reunirse con el fiscal de Magallanes, Cristian Crisosto. Sin dar ninguna declaración, es lo que viene a confirmar entonces que termina la reunión. Una reunión que se da en el marco de una denuncia en contra del presidente por supuesta divulgación de imágenes íntimas y la apertura de otra indagatoria por eventual acceso indebido a dicha causa. Es un asunto respecto al cual existen abogados personales del presidente que tienen mandato por parte del presidente y que están al cargo del seguimiento de las causas del presidente y por lo tanto ellos se van a referir a la forma y modo en que se realiza el consulto a través del sistema de información para abogados que tiene el Ministerio Público. Claro, porque ahí radica la duda. ¿Cómo se enteró el abogado del presidente de la denuncia el 9 de septiembre cuando recién había sido ingresada hace 3 días? Esto respondían desde La Moneda 24 horas antes de la intervención del subsecretario Cordero. Bueno, son los equipos de presidencia que esto se hace en todos los gobiernos, en todo caso, que se hacen como pesquisas y revisiones recurrentes de información que es pública y que pueda tener alguna relevancia. Los abogados defensores sí pueden hacer actividades de investigación privada para efectos de sustentar sus defensas, pero en ningún caso el Poder Ejecutivo o alguno de sus funcionarios. Por eso era tan relevante que La Moneda saliera a aclarar que la denuncia se detectó a través del abogado privado del mandatario y no por parte de la presidencia como había insinuado la ministra Vallejo. La ministra Vallejo se refirió a la forma en que presidencia tomó conocimiento. Los que tienen mandato para el conocimiento de estos asuntos son los abogados personales del presidente, un mandato que por cierto existe con anterioridad a estos hechos. Es que eso no se sostiene muy claramente desde la perspectiva de que quienes conocemos el sistema sabemos que nadie puede entrar al sistema y me apareció una denuncia contra mí. Eso no es real. Pero no ha sido el único flanco que se abre para el gobierno a raíz de la vocería de este martes. También generó ruido la supuesta defensa al presidente que se hizo desde La Moneda. Queremos reiterar que estamos enfrentando una denuncia sin sustento sobre hechos que jamás ocurrieron. Ese es un privilegio que no tiene ningún ciudadano, ni menos la denunciante en nuestro país. Lo que le criticaron tanto a Monsalve, que se defendió en La Moneda, el día de ayer lo hace la vocera de gobierno para defender al presidente. El oficialismo, por su parte, ha mantenido una postura parecida a la de la ministra Vallejo y hasta algunos han ido un paso más allá, esbozando la idea de que sería una estrategia política, considerando que quien en una primera instancia decía ser el abogado de la denunciante pertenecería al Partido Republicano. Lo que dije fue muy sencillo, queríamos saber qué rol había jugado el Partido Republicano y el presidente del Partido Republicano señaló que ellos no jugaban ningún rol y que ellos encontraban incluso que la demanda contra el presidente carecía de ser verosímil, que no era verosímil. Yo me quedo tranquilo con eso.
Mira, parece que el nerviosismo con el mal manejo del gobierno tiene un poquito conspiranoicos a algunos representantes de la izquierda. Si es que el señor al que hacen referencia es militante o no del Partido Republicano, la verdad es que yo no lo conozco. Un caso que ha mantenido más dudas que certezas. Lo único cierto es que todo está en manos de la Fiscalía Magallánica, quien deberá determinar si existen o no los antecedentes necesarios para que se avance a una formalización o todo lo contrario, se desestime la denuncia. Bueno, la Fiscalía de Arica realizó la reconstitución de escena de la muerte del conscripto Franco Vargas en Putre. La diligencia, liderada por el fiscal regional Mario Carrera, contó con la presencia de 9 soldados y otros 2 que aún están realizando su servicio militar, quienes también participaron de la marcha en donde murió el joven de 20 años. El proceso replicó la caminata militar del pasado 27 de abril, en la que además se logró contrastar las versiones de los exmilitares que estuvieron presentes aquel día. La diligencia también consideró una visita al Centro de Salud Familiar de Putre, un lugar donde Franco Vargas llegó muerto. Esta última etapa fue coordinada por la Unidad de Víctimas de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota. Lo que vamos a terminar hoy día es analizar de qué manera toda la información que hemos recopilado calza o no para tomar una posición. El Ministerio Público en el mes de diciembre va a tomar una posición respecto a esta causa. Hemos sido bien claros en eso. Nosotros cuando investigamos lo hacemos investigando tanto lo que perjudica como lo que beneficia a quienes puedan ser posibles imputados. Por lo tanto, ahora que ya recogimos todos los relatos, hemos hecho peritajes, hemos hecho esta reconstitución, hemos hecho, digamos, también los exámenes médicos que hicimos respecto al cuerpo del conscripto Vargas en la exhumación. Bueno, ya tenemos casi todo. Y diciembre, de acuerdo a nuestra hoja de ruta, era la fecha en que íbamos a tomar decisiones y eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, en diciembre se va a conocer si vamos a pedir formalizaciones, si no lo vamos a hacer o respecto de quiénes y por qué delitos. Bueno, y la 9ª Sala de la Corte de Apelaciones ratificó la prisión preventiva en contra de Manuel Monsalve y desechó la petición de su defensa que pedía el cambio a arresto domiciliario total. La Fiscalía abrió además una investigación paralela a la indagatoria por delitos sexuales para esclarecer si hubo infracción a la ley de inteligencia o también otro tema, mal uso de gastos reservados. La nota es de Estefanía Bustamante. Esta vez sin su representado y a la espera de un resultado algo más favorable que el que dejó en prisión preventiva a Manuel Monsalve, la defensa acudió a la Corte de Apelaciones para revocar esa medida cautelar. Estima que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, siendo la prisión preventiva la medida cautelar más adecuada, racional y proporcional para garantizar los fines del procedimiento. Pero ningún argumento convenció a la 9ª Sala para dictar un arresto domiciliario total como pedía la defensa del ex subsecretario, investigado por violación y abuso sexual, hechos donde la Corte asegura que hasta ahora se acredita la participación de Monsalve. Tanto en garantía como ahora en la Corte de Apelaciones de Santiago se ha confirmado la medida cautelar de medida de prisión preventiva sobre la base de los antecedentes expuestos, es decir, se ha confirmado los presupuestos materiales, es decir, existencia del delito, participación del imputado y necesidad de cautela. Queda mucho por delante, pero desde la convicción nuestra de la inocencia de Manuel, vamos a seguir trabajando para recabar antecedentes que eventualmente nos permitan poder revisar esta misma situación y con miras a un juicio oral que busque verdad. Entonces estamos en condiciones de comenzar la audiencia. Le vamos a dar la palabra en primer término al señor defensor. Fue la defensa quien comenzó los alegatos, cada uno con 30 minutos. Los abogados de Monsalve, Fiscalía y la parte querellante. Los primeros querían establecer que no hubo violación ni señales de la denunciante hacia el ex subsecretario en cuanto a no consentir el acercamiento. No es en ningún momento capaz de mostrar su subjetividad de no querer tener interacción con el señor Monsalve, mostrársela directa y cabalmente a él. Ambos entraron en una situación de blackout por alcohol. No otra mejor, la explicación razonable es esa. Lo que nos
ha señalado la defensa acá me parece incluso un presupuesto bastante peligroso en este sentido, al indicar que el silencio es presunción de consentimiento, porque eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? Que ella nunca habría señalado que no quería estar con el señor Monsalve. No solo desestimaron los informes sexológico y bioquímicos, sino que la defensa además insistió en que el estado de estupefacción de la víctima, descrito por la querellante y la fiscalía, no tenía cómo ser percibido por Monsalve. El Ministerio Público, en tanto, centró varios de sus argumentos a lo que ocurrió la mañana siguiente. Se va a las 12 del día del hotel. Más o menos desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día, la denunciante permanece en el hotel. No queda claro qué queda haciendo en este estado de estupefacción o sorpresa durante 6 horas para no salir del hotel en ese momento si nadie se lo estaba impidiendo. Se encuentra ante tal estado de estupefacción porque no se explicaba, y se lo repite a todos los testigos, no se explicaba qué hacía ahí desnuda, que se rigidiza. Ella dice, me puse como un tronco. Solo atiné a mirar a la ventana y pensar en mi mamá y mi hermano y que alguien me viniera a rescatar. Cuando la denunciante salió del lugar, hay otro antecedente que llamó la atención de la fiscalía. Antes de irse, el imputado le dice, espero que después de esto no te arranques. Es decir, nuevamente el imputado actúa con la soltura de quien conoce de que algo ocurrió que cambió la relación entre ambos. Otro antecedente que se conoció al final de la denuncia es que el Ministerio Público decidió separar las causas de la investigación, una por delitos sexuales y la otra por posible infracción a la ley de inteligencia y mal uso de gastos reservados. El contenido de la investigación es reservada como toda investigación penal, por lo tanto las diligencias ni el resultado de aquellas se las puedo referir. Pero sin duda es una línea investigativa que ya está en el radar del Ministerio Público que podría formalizar por esta causa a Manuel Monsalve, el ex subsecretario que seguirá en prisión preventiva y con una abogada menos en su equipo tras la renuncia de María Inés Horvitz a su defensa. Estamos ahí, la ven en pantalla en CNN Prime con la senadora del Partido Comunista Claudia Pascual, que además es ex ministra de la Mujer y Equidad de Género. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas noches, Mónica. Antes de llevarla a temas políticos, quisiera preguntarle algo que es más bien de carácter cultural. Quisiera preguntarle su opinión, porque en estos días ha habido, más allá de quién sea culpable, en este caso, si es culpable o no, Manuel Monsalve, ha habido mucho cuestionamiento a la denunciante en el sentido de que no puede ser creíble si es que una mujer está en una pareja en formación, como dice la defensa, estoy diciendo la defensa de Monsalve, si se tomó un pisco sour, que si salió con él, que en el fondo básicamente pareciera que hay mucha gente que entiende eso como una aceptación ya previa y como permanente a un acto sexual. Sí, yo creo que eso llama harto la atención, Mónica, porque efectivamente, independiente de si hay relación sentimental previa o no, si esta está en formación, si está consolidada, si hay un pacto y un contrato legal, como es el caso del matrimonio, el acuerdo de unión civil, eso no da derecho a ser dueño del otro y de la otra, ¿no? Y yo creo que desde esa perspectiva parece que hay gente que se le olvida que incluso aquí en nuestro país hubo que hacer todo un debate para poder reconocer que la violación puede existir incluso dentro del matrimonio. Y por lo tanto el tema del consentimiento es un tema fundamental a debatir. Yo creo que desde ese punto de vista hay que seguir trabajando los temas, como tú dices, en materia de transformación cultural que permitan efectivamente, ojalá tener relaciones interpersonales y por cierto afectivas y sexuales también, que sean perfectamente libres, digamos, ¿no? En el sentido de no coartar y de no ejercer coerción alguna en la decisión que se toma. Quisiera llevarla ahora al tema más político. ¿Cómo califica usted el manejo inicial del gobierno respecto de este caso? El tema, lo más esencial es no haberlo despedido de inmediato a Monsalve, haberlo llevado a la Comisión de Presupuesto a hablar, pero no es solo eso, es también el que haya podido hablar en La Moneda para salir del cargo, que haya ido en uso de autos fiscales al sur del país, avisarle a su familia, en fin. Quiero preguntarle cómo considera usted el manejo del caso inicial primero.
Mire, yo lo he dicho, creo que si no recuerdo mal lo dije en CNN Radio, sí. A muy pocas horas de esto, y también lo dije en el marco de, en otro medio también, y también en el marco de la discusión de presupuesto la semana pasada, precisamente cuando se intentó en señal de protesta osar a convocar a rechazar el presupuesto del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Yo claramente lo dije, no estoy de acuerdo, yo no creo que ni siquiera había que haber permitido que diera una conferencia de prensa en La Moneda. Creo que era mucho más limpio, digamos, desde ese punto de vista, haber generado un comunicado en donde se le había solicitado la renuncia. Por cierto, me imagino que siempre es más fácil de parte de todos los que no hemos estado en la situación dada decir yo hubiera hecho tal cosa, pero obviamente creo que se esperó mucho tiempo para pedirle la renuncia. Creo que había que haber tomado decisiones mucho más rápidas en ese sentido, y eso hubiera sido un manejo, digamos, que hubiera permitido no tener tanto cuestionamiento. Claro. Ahora, desde la perspectiva además de alguien que ha sido ministra de la Mujer, ¿basta con que alguien esté acusado de violación y vaya a ser investigado por las policías que son sus subordinadas? Porque no es cualquier acusado, es el jefe de las policías. ¿No era ya suficiente con que fuera a ser investigado por las propias policías de las cuales era jefe, y una acusación tan grave? ¿Es eso lo que me está diciendo, que ya es suficiente aquello para haberlo sacado del cargo? Mire, es que aunque él no hubiera sido esta autoridad, y por eso es que la gravedad puede ser mayor, entiendo. Si hay una denuncia, la denuncia en este caso es de uno de los bienes, como dicen los abogados, yo no soy abogado, usted lo sabe, es uno de los bienes jurídicos más preciados, que es la indemnidad sexual, ¿no? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, aunque hubiera sido cualquier otra autoridad, haberlo separado el cargo, creo que era una medida de precaución, y era una medida, por cierto, también que permitía también proteger a la denunciante, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero obviamente en el cargo que ocupaba el ex subsecretario, con mayor razón, puesto que precisamente tenía una relación absolutamente directa y de autoridad y de coordinación con las policías, quienes son quienes también llevan a cabo, digamos, parte de la investigación junto con el Ministerio Público. Entiendo. Por la gravedad del bien atentado por la acusación que se configuraba, entiendo. Ahora, justamente yo le estoy preguntando a una ex ministra de la Mujer, digamos, que se especializa en esas materias, obviamente, pero por lo mismo quiero hacerle esta pregunta, que creo que no se ha conversado mucho de aquello. ¿Qué le parece a usted que hayan sido Crispi y Durán, dos hombres, los que hayan sido básicamente los consejeros en ese momento del presidente de la República? Yo no puedo, quiero ser bien responsable en esto, no puedo, no estoy en detalle de todo lo que ocurrió en esos momentos. Lo que hemos conocido son solo las cosas que han salido por prensa, no todas salen desde los propios involucrados en la materia, hay otras que se han filtrado también. A propósito de la carpeta reservada, entiendo, pero a mí me parece que una situación de este tipo ameritaba haber conformado, digamos, una especie como de comité de crisis, digamos, ¿no? Creo que es una situación bastante grave y por lo tanto desde esa perspectiva creo que implicaba tener más de un punto de vista, uno comunicacional, uno político, uno que también le pusiera la perspectiva de género, por decirlo de alguna manera, pero son cosas que se me ocurren hoy día, por cierto. Y en un comité de crisis que debiera tener distintas miradas, se entiende que frente a un tema como este, además que tiene que ver justamente con una acusación de violencia de género contra una mujer, se entiende que se resuelva entre hombres y no haya ninguna mirada femenina. O sea, yo entiendo, no sé si solo fueron hombres los que estaban en esto. Yo entiendo que hubo reuniones en donde también hubo otra ese martes en la noche, para ser preciso respecto a lo que le estoy preguntando, no de lo que pasa después. El martes en la noche el presidente conversa con Durán y con Crispi y se toma la decisión, por ejemplo, de enviarlo a Concepción a avisar a su familia.
decisión de la cual ha dicho públicamente, así que no es ninguna infidencia, la ministra Toá no estaba enterada y no participó de esa decisión. Eso lo ha dicho ella misma. Entonces, por eso le pregunto yo, ¿tiene sentido que en un tema así, tal vez en otro no sé, pero en un tema así, los consejeros sean hombres solamente? No digo que no puedan hablar, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que solamente hombres. No estoy diciendo que no estén vetados. Si usted me permite, por eso digo, si usted me permite, yo creo que en este caso no es solo un problema de si eran solo hombres o no, porque si hubieran aplicado criterio de perspectiva de género más profunda, a lo mejor hubieran tomado otra decisión. ¿Y le parece a usted que no se haya avisado de inmediato a la ministra de la Mujer? Mire, yo creo que es complejo, efectivamente, porque mire, si la decisión hubiera sido pedir la renuncia y hacer todo, y no haberle avisado y haberle avisado con todas estas tomas de decisiones, creo que a lo mejor hubiera sido mucho menos grave que no haber avisado una situación así de compleja. O sea, para no malentender la senadora, que no quiero después entender mal yo o ponerle palabras en su boca, usted lo que sostiene es que el hecho de no haberle pedido la renuncia de inmediato a Monsalve y no haberle avisado de inmediato de aquello a la ministra de la Mujer es lo que hace más grave no avisarle. Exacto. Ya, perfecto. Y si usted hubiera sido la ministra de la Mujer en ese momento, ¿le hubiera gustado saber de inmediato? O sea, a mí me hubiera gustado que el caso ni siquiera ocurriera, que quiere que le diga. Creo que es realmente dramático y a mí me tiene absolutamente consternada, lo dije también la semana pasada. Pero obviamente creo que sí, uno esperaría enterarse para un mejor resolver. ¿Y si a usted no lo hubieran avisado, usted hubiera puesto su cargo a disposición o no? O sea, yo no quiero ser, eso ya es política ficción, no me tocó ninguna situación como esa, pero cuando digo un mejor resolver es para dar precisamente todas las libertades en la toma de decisión, ya sea en las orientaciones, en las sugerencias, en los criterios para poder resolver, como también las decisiones personales que puede siempre tener un ministro o una ministra. ¿Y una ministra de la Mujer, usted cree que en este tipo de casos marca una diferencia en las decisiones que se pueden tomar? Yo creo que es muy relevante que esté presente, o sea, estos son, o sea, es súper importante que esté en esta materia, es como que se tomara una decisión con respecto a obras públicas y no se le tome la opinión a la cartera sectorial. Claro, parece bastante evidente. Ahora, ha habido una especie, yo no sé cómo calificarlo, lo voy a calificar, pero no estoy diciendo que ella lo haya calificado así, pero la ministra Toá en la comisión que se forma, en la comisión investigadora, hace una especie de mea culpa. De nuevo, estoy diciendo que yo le pongo ese nombre porque no sé cómo explicarlo, pero básicamente reconoce, hace un reconocimiento, mea culpa, como se quiera, de que las cosas se pudieron hacer mejor, pero le empieza a dar más contenido a ese genérico, podríamos haber hecho las cosas mejor, dice que se debería haber sacado antes a Monsalve, que le afecta no haber protegido como se debiera haber protegido a la denunciante, y todo aquello. Entonces ya hay un primer reconocimiento más concreto, creo, de que las cosas no las hicieron bien, sobre todo inicialmente, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarle si en vista de aquello, ¿no sería bueno, como ha dicho, por ejemplo, Claudio Rego, que no es opositor, o la presidenta del Partido Socialista, que tampoco es opositora, por lo tanto uno no puede decir que en ellos haya como un interés de aprovecharse políticamente el caso, ¿no? Por eso lo estoy citando a ellos. ¿Usted no cree que, ya viendo un reconocimiento de que las cosas no se hicieron bien, no cree que sería bueno de cara a la ciudadanía? No solo estoy pensando en la denunciante, sino que de cara a la ciudadanía, que muchos de ellos votaron por un gobierno que se definía o se define como feminista, pedir disculpas. ¿No es bueno, como decía Claudio Rego, para cerrar ciclo? ¿No es reparador, como decían otros? Yo creo que el reconocimiento que hace la ministra Toá de que se pudo haber hecho todo distinto y de que efectivamente se debió haber tomado la decisión de la solicitud de renuncia mucho antes, por cierto que es una manera de reconocer que se podría haber hecho distinto. Por lo tanto, yo lo entiendo como parte de lo que usted misma me está preguntando, digamos, como ese propio reconocimiento, y por lo tanto creo que lo relevante es que efectivamente se pueda hacer en primer lugar
lo que entiendo que no estamos poniendo en duda ni usted ni yo, en materia de que se logre toda la investigación lo más profunda posible y que se llegue a todas las conclusiones jurídicas que se tenga que llegar, ¿no? Y por lo tanto, desde ese punto de vista también proteger a la denunciante y, si finalmente se comprobaran, digamos, todos estos hechos, poder efectivamente generar los marcos de reparación a la víctima, digamos. Y desde ese punto de vista yo creo que este tiene que ser un tremendo aprendizaje, porque aquí hay muchos más temas y esto le puede pasar a cualquier otro gobierno también, en el sentido de que hay que tener todos los protocolos implementados a tiempo, de que hay que tener estos ámbitos totalmente sensibilizados, ¿no? En materia de cómo actuar en estos ámbitos. Yo creo que de verdad me parece muy importante cuando nosotros durante tanto tiempo hemos hecho los llamados no solo a la transformación cultural en nuestra sociedad, sino que el Estado debe transformarse en estas materias, son precisamente por temáticas como esta. Senadora. Y la declaración de ser un gobierno o no feminista no implica decir que todos los que están ahí son graduados de feminismo. Lo que implica es marcar un norte, digamos, ¿no? Una trayectoria que quiero hacer, y por lo tanto uno esperaría que se resolviera en consecuencia con eso, porque uno no tiene la posibilidad siempre de evitar este tipo de situaciones, o no están al menos en todo el control individual de todos y cada uno. Pero por lo mismo siento que ese reconocimiento que hizo la ministra Toá en materia de decir se pudo hacer de hecho distinto, creo que es un reconocimiento de que efectivamente que hay que aprender muchísimo. ¿Y usted cree que, dado que la decisión de no sacar a Monsalve de inmediato y darle la oportunidad de renunciar en La Moneda, con las instrucciones, dijo el presidente en todo caso, de que no se defendiera, pero darle ya la oportunidad de renunciar en La Moneda, entre otras cosas, o de ir a Concepción, son decisiones del propio presidente de la República? Entonces, quiero preguntarle directamente, y yo sé que es incómodo porque es también, usted es parte de la coalición de gobierno, pero se lo quiero preguntar directamente. ¿Usted cree que no sería bueno o reparador que el presidente de la República pidiera excusas o pidiera perdón de cara a que él es el que tomó las decisiones y de cara a que él es quien encabeza este gobierno? ¿No sería bueno? A ver, yo entiendo que también él habla a través de sus ministros y por lo tanto si la ministra Toá está haciendo ese reconocimiento, supongo que no es un tema personal, que no está reflejando la actitud de gobierno o la conclusión a la cual llega el gobierno encabezado por este presidente. Siempre se pueden hacer más gestos, por cierto, ¿no? ¿Y los valoraría bien la ciudadanía, como dijo Paulina Bodanovich? Porque Paulina Bodanovich dijo que un gesto del presidente sería muy bien valorado por la ciudadanía. ¿Usted cree lo mismo? Yo no sé si todo esto se refleja en materia de valoración solamente. Creo que también hay un ámbito que escapa a la buena intención, además también que tiene Paulina o el gobernador Claudio Rego, pero también aquí hay otros actores que están buscando otro tipo de situaciones, están en la vereda del frente, por cierto, pero no sé si es suficiente, pero yo sí creo que indudablemente en materia de marcar una trayectoria que se dice que quiere ser feminista, a mí por eso siempre me complican esas formulaciones cuando no se entiende que son caminos y no chaquetas que uno se coloca, digamos, y que generaran una especie de escudo protector. Pero creo que sí, efectivamente, siempre se pueden hacer más gestos y creo que es importante asumir que aquí la deconstrucción, la formulación de cambios culturales, las nuevas relaciones entre hombres y mujeres tienen que ser responsabilidad no solo de cambios individuales, no solo de políticas públicas hacia la ciudadanía, sino que también hacia el interior de los gobiernos. Ahora tengo que hablar súper rápido por otros temas que son también relevantes. Lo primero, quiero preguntarle respecto de también de un tema que es distinto, es otro tema. Quiero saber su opinión general de cómo vio esta acusación contra el presidente de la República y sobre todo cuando se critica desde la oposición dos cosas. Uno, que no se ha aclarado bien cómo se entera La Moneda del caso y segundo, critican básicamente, son tres cosas: cómo se entera La Moneda, segundo, por qué se defiende desde La Moneda al presidente y lo tercero,
que debieron hacerlo público apenas se enteraron? Mire, yo no puedo responder por los abogados del presidente, que entiendo que son los que emiten el comunicado, y por lo tanto creo que esas preguntas se las debería hacer a ellos. Yo sí quisiera plantear que pareciera menos, o sea, esta denuncia tiene varias situaciones que hacen discutible por distintos actores y por distintas perspectivas, incluso penales, qué tan verosímil puede ser o no esto. Pero más allá de aquello, a mí me parecería muy importante que la Fiscalía, si tiene la denuncia, pudiera también aclarar rápidamente si esto tiene o no tiene posibilidades, digamos, de tramitarse o cuáles son los espacios, porque si no, de verdad, se transforma todo el sistema político en un comentarista de situaciones penales que yo por lo menos creo que primero ponen en desventaja a gran parte de la ciudadanía de nuestro país, que no son los abogados, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que es mucho mejor tener una actitud en ese sentido de pedir en todos los ámbitos. Yo lo quiero decir, a mí me preocupa lo que está pasando hoy día en materia de investigaciones que son reservadas y resulta que se filtran a los medios de comunicación, independiente quién sea la persona que esté siendo investigada e imputada. El resto del sistema político se pone todo el mundo a comentar si está bien hecha la denuncia, no está bien hecha la denuncia, si acaso es plausible, no es plausible. Yo creo que tenemos que, si queremos que realmente las instituciones funcionen, creo que tenemos que hacer que funcionen de acuerdo también a las leyes que las rigen. Entonces a mí me parece que si hay carpetas reservadas, son reservadas. Entiendo. Y si esto implica efectivamente que alguien tiene que dar una explicación, yo entiendo e insisto, Mónica, en esto, entiendo que son los abogados del presidente, que son quienes emiten ese comunicado, y yo no tengo más explicación que esa porque no tengo ninguna otra información por parte del gobierno en esta materia. Dos temas para cerrar. Lo primero, se ha presentado una idea de reforma al sistema político que es bien acotada, pero quiero saber primero, si cuenta con su apoyo en términos generales, no estoy pidiendo que comprometa el voto de inmediato, pero si cuenta con su apoyo, no. Segundo, si usted cree que debiera agregársele el voto obligatorio en este PAC de manera permanente. Y lo otro, que yo imagino que usted estará preocupada porque no hay ninguna mujer gobernadora y porque los partidos llevaron apenas, me voy a equivocar en la cifra, pero la voy a aproximar, 24% de candidatas para las municipales, 24,8%, tal vez me estoy equivocando, y fueron electas como el 16%. O sea, buena electibilidad, pero cuando no hay obligación de llevar candidatas, baja la cantidad de candidatas de forma impresionante. Entonces, le pregunto, ¿cuenta con su apoyo? ¿Le pondría también el tema del voto obligatorio? Y si no, hay que tal vez agregarle algún tema de cuota de entrada, ni siquiera estoy diciendo electas, sino de candidatas. Sí, mira, parto por la última parte. Lo primero es que yo creo que esta preocupación que ocurre hoy día en materia de lo que ocurrió en las gobernaciones y en las alcaldías, también hay que decirlo, sí, pues. Es algo que hemos estado diciendo hace tiempo, cómo extender precisamente el criterio de paridad de género, al menos en las candidaturas, a las elecciones municipales y las elecciones de gobernaciones regionales, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un ámbito que tenemos que seguir conversando. Incluso es más, quiero recordar que el criterio de paridad de género que corre para las parlamentarias tiene como plazo el 2029 y por lo tanto a mí también me parecería, a propósito de la constatación que usted misma hace, de que debiéramos mantenerla en el tiempo, porque después en la elección siguiente a la del 2029 no va a haber obligación de llevar candidatas y ya sabemos lo que está ocurriendo. Si no hay obligación, no hay candidatas, mujeres. Entonces yo creo que eso es un ámbito relevante. O sea, sí lo agregaría. Y lo segundo, lo primero, sí lo agregaría en esta reforma. Sí legislaría sobre aquello, ya, sea en pero esta sí quiero no. marcarla. Exacto. ¿Por qué quiero marcar mi punto de diferencia con la reforma que se ha presentado hoy día, que es una moción parlamentaria? Puesto que yo creo que se plantea esto como una reforma para contener la fragmentación de partidos políticos y la representación en el Parlamento. Y por lo tanto el desorden, ¿no? Y lo que ve la gente que, pucha, pareciera que no se ponen nunca de acuerdo, no se legisla. Y yo creo que no hay evidencia
en materia de estudios todavía que nos digan que es solo un problema de la cantidad de partidos presentes hoy día en el Parlamento y no que hay más factores que están ocurriendo. Mire, aquí hay una relación de todos los ejecutivos, de todos los gobiernos con el Parlamento, que mientras más díscolos se ponen, más chúcaros se ponen, un parlamentario más se le premia en la tramitación de presupuesto o en la tramitación de una legislación, ¿no? Sí. Para poder contenerlo. Aquí tenemos un problema en materia de no legislar lo que la gente quiere y dilatar leyes que son tan relevantes como la reforma de pensiones, como una serie de situaciones, y tenemos casos muy sensibles que han ocurrido en el marco de esta semana, y resulta que esas reformas pueden esperar lo que se quiera, y sin embargo, lo que implica una reforma al sistema político puede ser tramitado con mucha mayor celeridad. Y por otro lado, me parece que no tenemos ni siquiera desarrollado un ciclo político donde por primera vez desde el retorno a la democracia hay inscripción automática y voto obligatorio. No tenemos una sola elección parlamentaria con esa nueva realidad y ya se pretende modificar algo. Entonces, yo no me podría oponer a priori a la idea de reformas políticas, pero esta en particular me parece que carece de evidencia porque lo que busca es colocar como principal punto establecer un porcentaje, un umbral de votos, porcentaje de partido que tiene que sacar para permitirle a ese partido meter a un parlamentario solo en la Cámara de Diputados. Entonces, debo entender bien que usted cree a mí me que parece, no es prioritario porque hay otras prioridades y además le daría un tiempo más al sistema como está. Yo le daría otra oportunidad en ese sentido, en el sentido de poder esperar la próxima parlamentaria para ver cómo se comporta con este nuevo padrón electoral, en definitiva, pues tenemos todos hoy día el voto obligatorio en esta materia. Y lo segundo, que sí me parece que es muy relevante, es que pareciera que esta moción lo que está buscando es contener y suprimir partidos políticos presentes en el Parlamento y por lo tanto yo al menos cualquier reforma que implique volver o a la realidad del sistema electoral binominal o lo más parecido a eso posible me parece que no es precisamente algo que haga más democracia, ¿no? Creo que si hay fragmentación, si hay desorden, si falta, digamos, el tema de el hacer prevalecer las ideas colectivas de los partidos políticos, bueno, podríamos efectivamente estar discutiendo temas que lo incluye esta moción, pero yo creo que no es lo que va a ser precisamente aprobado, que es la pérdida del escaño por renuncia al partido político, porque precisamente en este minuto el Parlamento tiene a varios renunciados y cambiados de tienda, no sé si ellos están dispuestos a eso. Entonces, a mí lo único que me preocupa es que por la celeridad de buscar una formulación sin evidencia, insisto, sin estudios, sin llamar a expertos que nos digan, oye, mira, el sistema está crujiendo, pero la fórmula de solución no necesariamente es esta moción, sino que son otras cosas, terminemos, perdona que lo diga así de coloquial, terminemos vendiendo el sillón de Donoto y no resolviendo el problema de fondo. Ya, entiendo entonces un sí, un no para cerrar, porque entiendo que usted dice, más importante es el tema de los díscolos y que si renuncian se queden sin el cargo que el umbral. Entiendo ese punto al cual le daría más tiempo antes de verlo, pero se le queda una cosa en el tintero, solo un sí o un no. ¿Sí hay que mantener el voto obligatorio? ¿Hacer esa reforma, incluirla? Yo de verdad, aunque no necesariamente alguien sienta que es algo que le favorece o no le favorece, yo creo en el voto obligatorio. Perfecto. Senadora Pascual. Siempre he creído, por si acaso. O sea, ¿cree que hay que legislarlo de manera permanente? Es que yo creo que es lo que, o sea, no nos podemos hacer los lesos de tener la formulación que por la vía de la inscripción voluntaria deja a más de 5 millones de personas fuera porque no se quieren inscribir. Y por la vía del voto voluntario, pero la inscripción automática vuelve a dejar a tanta cantidad de millones de personas fuera. Yo creo que lo mejor es que las decisiones sean tomadas por la totalidad de las personas. Y eso además plantea un desafío para el sistema de tener que siempre conversar con la diversidad total del país y no solo con el que opina igual a mí. Senadora Pascual, muchísimas gracias. Nos quedan 4.525 temas siempre en el tintero, pero le agradezco mucho que nos haya acompañado en CNN Prime desde el Congreso Nacional. Que esté muy bien. Buenas noches. Muchas gracias.
Bueno, y la Superintendencia de Salud anunció los detalles sobre la devolución de excedentes en el marco de la ley corta de ISAPRES tras el fallo de la Corte Suprema por el uso indebido de tablas de factores. Los reembolsos comenzarían en diciembre y alcanzarían a unos 700.000 afiliados. La nota es de Francisco Verdejo. Los cobros en exceso de las ISAPRES han sido una historia larga, con una serie de capítulos, por lo que es fácil quedar así. No tenía exactamente el día, pero sabía que lo tenían que anunciar. No había leído nada ni en las noticias ni en la TV. Mira, no estoy muy informado ya y debería informarme más. Y para que usted esté al tanto, preste atención, ya que a fines de esta semana comienza un nuevo capítulo. Hasta este sábado, 30 de noviembre, las aseguradoras tienen plazo para notificar a los afiliados que recibirán la devolución de sus excedentes. Cada ISAPRE debe informar el monto de la deuda, la modalidad de pago, el detalle de las cuotas en que será dividida su pago, la apertura de cuentas corrientes de excedentes número 2, ya sea para los afiliados actuales o aquellos ex afiliados que les corresponda el pago. Serán alrededor de 700.000 personas las que cuenten con esta devolución, lo que representa al 38% de los afiliados a las ISAPRES en diciembre de 2022. Colmena es la aseguradora que tendrá que reembolsar a más usuarios, seguida de Banmédica y Cruz Blanca. Ahora, ¿a quiénes les toca recibir este dinero? Principalmente a aquellos que hayan tenido cobros en exceso entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de agosto de 2024. Que han tenido contratos vigentes al 1 de diciembre del año 2022, que no utilizaron la tabla de factores única y que pagaron en exceso entre abril del año 2020 hasta el 31 de agosto del 2024. Si algún afiliado cumple con esas condiciones, pero se cambió de aseguradora o pasó a ser parte de FONASA, aún así deberá recibir el pago. Las ISAPRES tienen la obligación de informar el monto deudado, además del plazo y el modo de pago, ya sea por correo electrónico o por carta. La devolución será por medio de una cuenta creada para excedentes, así como un pago adelantado de la deuda con una tasa de descuento y un bono de compensación. En esta cuenta de excedente, básicamente allí se va a establecer los usos que la persona va a hacer respecto de sus excedentes, como por ejemplo puede ser la compra de medicamentos, como puede ser el pago de complementos no cubiertos por la ISAPRE, puede ser por el pago de una intervención quirúrgica donde la cobertura es muy baja. El mecanismo de aceleración del pago de la deuda está establecido en la ley. Las personas lo pueden solicitar a la ISAPRE. Por ejemplo, si a mí me deben 1 millón, yo puedo solicitar que me lo paguen en una sola cuota, pero la ISAPRE tendrá derecho a descontar la tasa máxima convencional para operaciones de crédito. El plazo máximo para pagar será de 13 años para quienes tengan menos de 65 años. Para personas entre 65 y 80 será de 5 años y para los mayores de 80 será de tan solo 2 años. Según indicaron las autoridades, el monto promedio de devolución por persona ronda en 1.600.000 pesos. Por lo tanto, hay gente que va a recibir entre 400 pesos y gente que, no sé cuánta hoy día, pero gente que puede recibir, a lo mejor una o más personas, cerca de 70 millones de pesos. Son casos reales. El promedio se calcula entonces en 1.600.000, pero yo decía recién, no es el 50% que va a recibir eso, el 50% va a recibir menos de 1.600.000. La devolución de excedentes comenzará durante diciembre de 2024. Quienes no hayan sido contactados para la devolución podrán consultar si les corresponde a través de la página web de su ISAPRE o de la Superintendencia de Salud. Los Ministerios de Defensa e Interior anunciaron esta jornada el inicio de la fiscalización de armas activas inscritas en la región metropolitana. La medida surgió tras el último gabinete de proseguridad y tiene como objetivo controlar la circulación de armas y reducir el poder de fuego de organizaciones criminales. Esta labor estará apoyada por personal del Ejército y se va a intensificar para poder lograr la meta del gobierno de fiscalizar al menos el 10% del armamento inscrito en el país. En este caso, la región metropolitana contaba con un bajo índice de inspección de solo un 5,5%. El año 2023
se incrementó en un 30% la cantidad de fiscalizaciones respecto al año anterior. Y el año 2024 asumimos la tarea de elevar ese porcentaje, pero no solo a nivel nacional, sino que en cada región al menos se fiscalizara el 10% de las armas. En la región metropolitana estamos lejos de alcanzar esa meta. La verdad es que apenas estamos en un 5,5% de las fiscalizaciones. Dado que la región metropolitana está casi la mitad de las armas del país, hemos recurrido a una modalidad que la legislación plantea y que no se está utilizando hace varios años, que es incorporar a las Fuerzas Armadas en el esfuerzo de fiscalización. En este caso, la Fuerza Armada está a disposición con un equipo que va a estar de manera exclusiva fiscalizando las armas. Está a cargo del equipo de la guarnición, donde está el general Chufar de guarnición de Santiago, donde va a estar, ya fue capacitado durante 15 días previos y ya desde el 19 de noviembre estamos fiscalizando. Tarea tan importante y que creo que es importante comunicárselo a quienes tienen armas. Es importante para el país. Este decreto habilita una tarea que hasta el 2010 también realizaba las Fuerzas Armadas. Posterior a ello, como lo ha dicho la ministra, quedó Carabinero a cargo de la fiscalización, pero en este esfuerzo por llegar a la meta, pero no solo la meta, es darle tranquilidad a los ciudadanos. Desde la reforma tributaria del 2014, que el impuesto a las utilidades de las empresas subió a 27%, el gobierno ya tomó la decisión de proponer bajarlo. El debate es a cuánto, tema que aborda Pilar Gutiérrez. Bajar el impuesto a las empresas de 27 a 25%. Es uno de los puntos que propone Hacienda en la reforma al impuesto a la renta que se presentaría en diciembre, con el claro objetivo de incentivar la inversión. Sin embargo, ya han surgido presiones por lograr una rebaja mayor. Entre ellas está la futura presidenta de la CPC, tal como lo adelantó en Agenda Económica este martes. Respecto solamente del tema de la tasa corporativa, yo creo que si uno realmente quiere dar un empujón, algo que incida, que genere un shock importante, hay que ser más ambicioso. Y esa es la razón por la que nosotros creemos que ojalá la tasa baje a 23. Una mirada que comparten también desde la SOFOFA, y es que consideran que para incentivar la actividad, el cobro de este tributo debería ser aún menor, para que más recursos vayan a proyectos de inversión propios. En entrevista con CNN Prime, consultado por el tema, el director del Servicio de Impuestos Internos se limitó a la labor técnica que le corresponde al organismo. Ese tema es un tema que ve el Ministerio de Hacienda. Yo soy director de Impuestos Internos y yo voy a implementar lo que resuelva el Parlamento con el ministro. Por el lado de Impuesto Interno, yo estoy con todos los funcionarios muy esperanzados que vamos a aumentar bastante los ingresos por menor evasión y por la última ley que se acaba de aprobar. Por otro lado, hay expertos que también plantean una mirada similar a la de Susana Jiménez, destacando que para realmente incentivar la inversión se necesita bajar aún más el cobro corporativo y coinciden con el número que ella propone. La rebaja va a la línea correcta, pero el mercado y también las empresas con las que hemos conversado el tema lo ven como una disminución baja, ¿ya? Se está esperando una disminución más cercana al promedio OCDE, que es de 23 a 24%. De todas formas, más allá de la cifra, los especialistas tributarios valoran la señal que se entrega con esta reducción de tasas corporativas que plantea el gobierno. Sostienen que es algo positivo para los inversionistas, pero que no sería el único factor que pesa en sus decisiones. Bajar el impuesto de primera categoría es una buena señal, pero claramente es insuficiente. Primero hay que evaluar si efectivamente ese 25% nos hace realmente competitivos. Y para que nos haga realmente competitivo hay que mirar también el resto del escenario, hay que mirar el panorama completo. Tenemos y le otorgamos a los inversionistas certeza, tranquilidad, confianza. Siempre una baja de impuestos contribuye a mejorar la inversión en el margen. Lo que más contribuye, pienso yo, es el crecimiento económico, son las perspectivas de estabilidad, en las reglas del juego, los consensos económicos, los consensos políticos y en el fondo que los empresarios, que son los que toman los riesgos, puedan hacer su planificación de inversiones con las reglas claras. Una mirada en que coinciden los expertos, aunque algunos sostienen que el tema impositivo es el más relevante. Los otros países ya tienen los 5 primeros, ¿no? Esta estabilidad macroeconómica, estabilidad política. Entonces, estamos compitiendo con ellos. Entonces, si uno considera esos factores que
países que compiten con Chile ya lo tienen, el tema tributario sí toma relevancia. Pero otros también dudan sobre el efecto que pueda generar volver a abrir la discusión tributaria, lo que podría dar mayor incertidumbre en términos de la estabilidad regulatoria del país. Muy importante revisar cuáles realmente van a ser los verdaderos incentivos y beneficios que esta reforma que se está discutiendo, que se va a empezar a discutir, le va a entregar a los inversionistas. Porque tenemos que pensar que el solo hecho de abrir nuevamente la discusión tributaria, cuando acabamos de aprobar una reforma tributaria, va a generar obviamente incertidumbre en los inversionistas. Este viernes el Ministerio de Hacienda se reunirá con la CPC y la SOFOFA para contar con la mirada del sector privado de varios temas, entre ellos la reforma del impuesto a la renta. Será una instancia en que los gremios podrán plantear la posibilidad de que la rebaja para las empresas sea 23% en vez de solo 25%. La compañía francesa L'Oréal cumplió 40 años en Chile y lo celebró en grande, pero también mirando al futuro. La industria cosmética enfrenta desafíos de cara a un mundo más sustentable, pero también con la necesidad de mezclar innovación y ciencia en su trabajo. María Luisa Carrión con el informe. Hace años ya que la industria cosmética vive importantes cambios, desafíos en los que contribuyen los mismos clientes, cada vez más informados y preocupados del cuidado de su piel. Además, el mercado se ha expandido, adultos mayores y hombres se suman con más fuerza. Es en este escenario que L'Oréal celebró sus 40 años en Chile. Enfocamos a desarrollar productos innovadores para todos los tipos de personas. Esto es muy importante. Algo que hemos estado haciendo recientemente es enfocarnos en la tecnología. A las nuevas generaciones les importa mucho tener tecnología que los ayude a poderse desarrollar mejor. Nosotros usamos la inteligencia artificial y la realidad aumentada para desarrollar productos y soluciones específicas para cada persona. Además, dentro de estos mismos desafíos, la industria ha tenido que ir creando productos no solo más específicos, también con evidencia científica. Hoy en día la fotoprotección es súper importante, cada vez estamos expuestos más a la radiación solar y cada vez los usuarios están más interesados en ello. El testeo y evitar el testeo en animales, en L'Oréal nosotros ya no testeamos hace muchos años, más de 30 años que no testeamos en animales, y en particular, por ejemplo, con nuestra marca de la Roche-Posay, incluso nuestros testeos llegan en los pacientes oncológicos bajo radioterapia y quimioterapia. Tenemos productos que los pueden utilizar ellos para mejorar el confort de su piel. Porque la consigna es que haya un producto para todos, inclusivo, aprovechando la tecnología para desarrollar artículos y servicios. Es un secador que yo particularmente lo amo porque combina luz infrarroja y además con el viento bien suave hace que tu cabello no se lastime tanto como el secador tradicional. Y además es sustentable porque consume mucha menos electricidad. Promovemos la salud y la belleza. De hecho, el origen, el ADN de Vichy está en la ciencia. Incorporamos en cada punto de venta el Skin Scope, que lo que hace es, a través de medir las necesidades de cada piel, poder sugerir realmente el producto adecuado. Y no solo para las personas, también para el medio ambiente, otro desafío que ha adoptado la industria. Así, por ejemplo, ¿sabía usted que es posible reciclar el pelo? Si no estaba al tanto, le cuento. El objetivo es contribuir en la limpieza de océanos y al ahorro hídrico en la agricultura. Un corte de pelo de unos 30 gramos permite limpiar 20.000 litros de agua y estos agropelos ahorrar hasta un 50% de consumo en el riego. ¿Cómo funciona? Esto que vemos aquí es el acolchado, el mulch. Es básicamente una colchoneta que se pone arriba del suelo, así se deja puesto, aquí estaría la planta y eso es el sistema de ahorro hídrico. Cuando el agua evapora, choca con eso y se devuelve. Y en eso podemos bajar a la mitad el uso de agua de riego. El pelo tiene nitrógeno, calcio, sulfuro, materia orgánica que se va agregando al suelo. Así esta empresa trabaja en coordinación con peluquerías de L'Oréal para sacar adelante este innovador proyecto. Aún hay más. La compañía francesa tiene como meta que el 100% de sus envases sean de plástico rellenables, reutilizables, reciclables o transformables en compost de aquí al próximo año y además que todos sus ingredientes sean de origen biológico para 2030. Velamos por la forma en que cultivamos los ingredientes, la forma en que fabricamos y hacemos formulaciones nuevas que contengan componentes en 98% de base biológica y obviamente los empaques también juegan un rol fundamental en el tipo de materialidad y en la forma en que son ecodiseñados. Entonces hoy, por ejemplo, tú puedes comprar tu perfume y lo puedes rellenar, también puedes comprar tus cremas, hasta tu labial
puedes usar este sistema de refill que te permite ahorrar en el tipo de packaging, pero también lo que nos parece muy importante es que esa materialidad sea después reciclable. Importantes desafíos de la industria cosmética, en particular del grupo L'Oréal, que llegó hace 40 años con solo 2 marcas a Chile y hoy suma 23 y más de 6.000 productos. Y seguimos avanzando. Por primera vez se interpuso una querella penal por posibles delitos cometidos al interior de áreas protegidas. Bueno, todo esto es tras el hallazgo de 2 ballenas muertas en la Patagonia. ¿De qué se trata? Nos cuenta Camila Eguía. Chile alberga 43 de las 94 especies conocidas de ballenas y 26 de ellas habitan en la Patagonia. A pesar del gran tamaño de estos mamíferos, se hacen frágiles ante las variaciones en su ambiente. Los días 29 y 30 de octubre se registró el hallazgo de 2 ballenas muertas en áreas protegidas, una al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael y la otra en la Reserva Nacional Cahuéscar, ambas en zonas donde empresas de salmonicultura tienen instalaciones. La región de Magallanes se encontró enmallada dentro de un centro de salmonicultura de la empresa Australis, donde se da aviso, ¿verdad?, a las autoridades competentes para que pudieran comenzar las investigaciones de esta situación. Y el segundo caso fue avistado por operadores turísticos en la laguna, en el Parque Nacional Laguna San Rafael, en la región de Aysén. Ante los hechos, Greenpeace y la comunidad Cahuéscar, grupos familiares del mar, presentaron 2 querellas penales ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas y el de Aysén. Esta acción legal representa un hito inédito en la historia penal del país, ya que se utilizarán por primera vez las modificaciones introducidas por la Ley de Delitos Económicos y Medioambientales al Código Penal para querellarse por posibles infracciones ocurridas al interior de áreas protegidas. Esto ocurre dentro de nuestro territorio ancestral y nosotros como comunidad somos una comunidad con trayectoria de defensa territorial. Es muy importante que en este caso la comunidad y los cahuéscar se internalicen en estos procesos. Porque son delitos que están ocurriendo dentro de nuestro territorio. Estuvimos estudiando y analizando la situación y decidimos que esta es la forma en la que podemos hacer mayor especie de justicia, digamos, porque podemos hacernos parte también de toda la investigación que va a llevar a cabo el Ministerio Público y las diferentes instituciones que están ligadas con esta situación. Las organizaciones querellantes apuntan a 2 empresas que tienen sus instalaciones en las áreas protegidas. Cook Aquaculture en la Laguna San Rafael y Australis Mar en la Reserva Nacional Cahuéscar. Mientras la primera establece que las instalaciones no tienen relación con la muerte, la segunda asegura que el cetáceo habría fallecido antes y fue arrastrado por la corriente hasta el sector. Ha colaborado activamente con las autoridades en la investigación de las causas que generaron la muerte del cetáceo en cuestión, pese a que descartamos tajantemente que pueda existir alguna relación entre las actividades productivas de nuestra compañía y la lamentable muerte de la especie encontrada. Aún así, hemos puesto todos los medios humanos y tecnológicos con que cuenta nuestra compañía a disposición de las autoridades para la toma de muestras, realización de registros audiovisuales y otras actividades que forman parte de la investigación en cuestión. Con la querella penal se pone a prueba un mecanismo legislativo que entró en vigencia en septiembre de este año, que establece que quienes resulten responsables arriesgan penas de presidio de entre 5 y 10 años. Es un caso inédito, efectivamente, un hecho histórico a nivel como del tema penal, ¿verdad?, el tema legal en torno a estos objetos, pero también quisimos hacerlo porque en el fondo necesitamos hacer uso de las leyes ambientales, ¿verdad? Y hay uno de los delitos ambientales que es muy nueva, es muy reciente y que por lo mismo también se desconoce muchísimo sobre su propio funcionamiento. El juzgado de garantía derechamente la declaró admisible en ambos casos y entonces remite los antecedentes al Ministerio Público. Y luego, en este caso entonces, el querellante, Greenpeace, ¿verdad?, tiene la prerrogativa para impulsar, como es interviniente, este proceso en contra de Australis, en el caso de Punta Arenas, y en contra de Cook Aquaculture, en el caso de Aysén, o contra quien fuera responsable según la investigación de la Fiscalía. Mediante un comunicado, Cernapesca informó que dio aviso a Fiscalía Regional de Magallanes para dar curso a las diligencias investigativas. Se trata de un hecho que busca marcar un precedente en cuanto a la investigación, la metodología de prueba y la conservación de las áreas protegidas. Eventos como este han sucedido, como dije antes, en el pasado y no hemos tenido absolutamente ningún resultado de parte de la institucionalidad.
Sin ir más lejos, en Puerto Natales una ballena llegó a parar abajo de un muelle, el muelle de Cochifas, y no pasó nada, no hubo infraccionados, no se supo nunca más del caso, entonces creemos que esto ya no puede seguir pasando en el territorio. Pues las ballenas también representan para nosotros una particularidad. La investigación que está recién empezando, lo que marca un precedente para los delitos ambientales. Y una información de último momento, el presidente de la República, según informa su abogado Jonathan Valenzuela, la tarde de hoy, miércoles 27 de noviembre, realizó o participó más bien de una diligencia voluntaria, dicen, en el domicilio particular del abogado que suscribe. Dice que en el marco del desarrollo de la investigación, liderada además por el fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto, y la diligencia voluntaria de entrega de antecedentes de correos electrónicos, tiene como objetivo el pronto y total esclarecimiento de los hechos. Es la información que además va acompañada de un aviso de pauta, porque sostienen que el abogado del presidente de la República, Jonathan Valenzuela, va a emitir mañana una declaración a las 7 de la mañana entonces, y dan la dirección ahí donde se va a realizar este punto de prensa, pero se ha entregado antecedentes que califica el abogado como claves para esta denuncia en contra del presidente de la República, además por filtración de imágenes privadas, una investigación que se lleva en Fiscalía en su contra. Lo habíamos anunciado, estamos listas para revisar las informaciones internacionales junto a nuestra editora del área, Elisa Contreras. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Mónica. ¿Bien y tú? Bien también, cuéntanos. Vamos a partir con esta imagen, las primeras 24 horas del alto al fuego en el Líbano, que celebraron los libaneses tirando arroz con banderas de Hezbollah, porque más de 1 millón de personas va a poder volver a su casa con esta tregua que pone fin por 60 días a este conflicto de 14 meses entre Hezbollah e Israel. Y para entender de qué se trata esta tregua, veamos el mapa entonces de la zona para tener mayor claridad de lo que está pasando. Ahí tenemos el Líbano e Israel. Claro, aquí por si no se nota bien, aquí está. Exactamente. Al sur del Líbano está Israel. Esta línea azul es el río Litani y bajo este río es la llamada línea azul, que es acá donde se espera que solo estén las fuerzas del ejército libanés y las tropas de las Naciones Unidas. Esa es la resolución 1701 de la ONU que implantó en la guerra del 2006 cuando Israel invadió el sur del Líbano. Se pretende entonces llegar a este objetivo y tiene 60 días el ejército de Israel para retirar sus tropas, mientras que Hezbollah debe retirarse inmediatamente hacia el río Litani, hacia el norte. Es bueno explicar que esta área justamente es la que concentra en general a la milicia chiita Hezbollah, que es una milicia que no es el gobierno del Líbano, pero tiene incluso cupos reservados en ciertas funciones del gobierno del Líbano, pero es distinta del ejército del Líbano y tiene un origen justamente desde, y lo vamos a contar hoy día en Conexión Global Prime, tiene su origen desde los años posteriores en los 80 básicamente, pero tiene que ver con el desplazamiento de los palestinos, en fin, y una serie de acontecimientos, guerras y todo, entre Israel también y aquello. Surge de los refugiados. Exacto. Las primeras 24 horas se vivieron con tranquilidad y miles de refugiados, desplazados más bien, comenzaron a retornar a sus hogares. ¿Cómo fue esta jornada? Lo vemos en la nota de Guido Campo. Tras días de angustia, temor e incertidumbre, finalmente se firmó el alto el fuego entre Israel y Hezbollah, que comenzó este miércoles por la madrugada, dándole un anhelado respiro a las poblaciones de ambos bandos que han sufrido las consecuencias de los violentos ataques. Sí, gracias a Dios. Claro que estoy feliz. Volvemos a nuestro pueblo, a nuestra tierra. Estamos muy contentos y orgullosos de volver a nuestro pueblo. En realidad estaba esperando que esto sucediera. Creo que todos necesitamos un poco de esperanza para que haya un mejor estado. Los soldados la necesitan. Nosotros como ciudadanos la necesitamos. Desde el 7 de octubre pasado, Israel estaba librando una guerra por dos frentes, contra Hamas en Gaza y contra Hezbollah en Líbano. Pero respecto a este último frente, decidió intensificar su campaña militar en septiembre pasado. Casi 4.000 personas han muerto en el Líbano, al igual que otros 45 civiles israelíes.
En los próximos 60 días, Israel retirará gradualmente sus fuerzas desplegadas en Líbano y será el ejército libanés, junto a las tropas de la ONU, la que deberá hacerse cargo de la llamada Línea Azul, al sur del río Litani. Como ministro de Defensa tengo la intención, junto con las fuerzas de defensa de Israel y el establecimiento de defensa, de liderar el esfuerzo para una aplicación poderosa e inflexible de todas las condiciones que se acordaron para garantizar la seguridad. Exijo también que el enemigo israelí se comprometa plenamente con la decisión de alto al fuego y se retire de todas las regiones y posiciones que ocupa y aplique plenamente la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nuestro pueblo tiene derecho a regresar a su tierra y a sus ciudades y a vivir en paz. En total, 1,3 millones de libaneses fueron obligados a desplazarse y otros 40.000 israelíes decidieron salir del norte del país a raíz de este conflicto. No solo los civiles celebraron, sino también la comunidad internacional, que ha recibido con optimismo el acuerdo y reafirmado su compromiso de colaborar en la búsqueda de una paz duradera. El alto el fuego anunciado en el Líbano se debió haber anunciado hace tiempo, pero demuestra que la diplomacia puede tener éxito incluso en las circunstancias más difíciles. Debemos aprovechar esta oportunidad para generar confianza, reducir las tensiones e impulsar un alto el fuego más amplio. El anuncio de un alto al fuego en el Líbano es un acontecimiento significativo y muy positivo. Por supuesto, debemos considerarlo un punto de partida, no un punto final. Debemos aprovechar esta oportunidad y trabajar ahora con convicción para lograr una estabilización a largo plazo de la frontera entre Israel y el Líbano. Hamás valoró positivamente este acuerdo y aseguró que están disponibles para lograr una tregua en Gaza. Sin embargo, este cese al fuego ha sido calificado de frágil, dado que Israel se reservó el derecho de atacar si es que Hezbollah rompe el acuerdo. Mónica, te invito a que revisemos cómo se han desarrollado estos 14 meses de conflicto entre Israel y Hezbollah, con la línea de tiempo que preparamos entonces para explicar cómo ha transcurrido entonces estos 14 meses. En 2023, el 8 de octubre, un día después de que Hamás atacara a Israel, Hezbollah comenzó a disparar cohetes en territorio israelí en apoyo entonces a Hamás. Desde ese entonces empezaron a intercambiar ataques en la frontera entre Israel y el Líbano, pero en septiembre se intensificó esta campaña militar israelí. El 16 de septiembre fue este ataque de los Vipers y walkie-talkies. Acá Israel hizo explotar los dispositivos de integrantes de Hezbollah, entonces que no solo dejaron miembros de Hezbollah muertos, sino también civiles. Ya el 23 de septiembre fue el día más mortífero de estos ataques, porque en un solo día 500 personas murieron en el Líbano. Ya el 27 de septiembre Israel asesinó al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y acá fue un hito importante porque a raíz de esto Irán ataca entonces a Israel tras la muerte de este líder de Hezbollah. Recordemos que Hezbollah recibe el apoyo de Irán. Y el 1 de octubre Israel invade el sur del Líbano, como ya lo había hecho en 2006. Finalmente, el 26 de noviembre, entonces, ayer se logra esta tregua, estos 60 días de alto al fuego que se espera sean de forma permanente, pero es un acuerdo que es bien frágil. Bien frágil, como ha sido todo desde el 82 y mucho antes, cuando surge Hezbollah en el sur del Líbano. Ya, pues despedimos juntas el comentario internacional. Hoy día Conexión Global Prime con este tema y con Ucrania. Nos vamos a la pausa. Ah, no nos vamos a la pausa. Nos vamos. Nos vamos. Ok, entonces venga usted conmigo para acá. Nos despedimos junto a Alicia Contreras. Miércoles 27 de noviembre. Así estuvo, como vieron, nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.